enviado Marta de Madrid esta pregunta para vosotras. ¿Por qué se discriminaba a la mujer futbolista? Carmen, mismamente. Vale, vale. Yo creo que las cosas hay que verlas en el contexto, y el contexto que nosotras empezamos en el año 71, bueno, en realidad en el año 70, estábamos en un contexto sociopolítico que pensar que las mujeres no estaban en casa cuidando de sus hijos y que hacían cualquier actividad, sobre todo a nivel de deporte, lógicamente no era una cosa bien vista de entrada. Entonces, yo creo que esa es la razón por la que en aquel momento era complicado, aunque no era complicado para las que jugábamos porque nosotros lo vivíamos con muchísima naturalidad. ¿Estáis de acuerdo, supongo? Sí, bueno, es que se discriminaba a la mujer en general y máxime en una actividad deportiva, y más el fútbol, que era por antonomasia el deporte del hombre. Entonces estábamos dentro de un contexto, y dentro de ese contexto pues realmente teníamos que sufrir lo que sufrimos, pero como bien dice Carmen, desde dentro, y cuando ponías las ganas, la ilusión, pues con esa fuerza que creo que es el denominador común de las futbolistas en España y en el mundo, no había nadie que pudiera con nosotras en nuestra pequeñita batalla. Exacto. Nos envía Cristina una pregunta. ¿Cómo entrenabais? Pili, ¿cómo entrenabais? No te escuché, no, os pierdo de vez en cuando. ¿Escuchar la intervención de Liz? Sí, nos preguntaba Pili, o sea, Cristina, perdón, desde Murcia, que cómo entrenabais. Bueno, pues yo recuerdo en los entrenos eran un campo de tierra, que es donde jugábamos habitualmente. Sí, Como, sí. como se ha congelado un poquito la compañera, si quieres te cuento. Nosotros tuvimos Sí. la gran suerte de tener un entrenador que era de división de honor masculina, y nos entrenaba exactamente como si fuéramos hombres, es decir, no tenía ninguna piedad con nosotros. Físicamente era súper exigente, y a nivel táctico también. Entonces éramos un equipo que estaba muy preparado. De hecho, nos llevaba, por ejemplo, aquí a la playa del Saler a entrenar con arena y con arbolitos, nos hacía jugar contra juveniles, y la verdad es que era un entrenamiento muy, muy, muy potente. En tu caso igual, Liz. En nuestro caso, el Carbo tiene dos historias, dos momentos diferenciados en su historia. Carbo únicamente y Carbo Deportivo de La Coruña. Como Carbo, que era un equipo de un colegio, de un barrio, pues teníamos las instalaciones propias del barrio, que era, como bien decía Pili, pues un campo de tierra, en unas condiciones lamentables, normalmente también por el tiempo que hace aquí en Galicia. Pero bueno, en cuanto a material y todo esto, nuestro entrenador, porque al final veo que también es un denominador común, que haya alguien que tire en este caso, del fútbol femenino, como decía Carmen, en nuestro caso nuestro entrenador también era el gran artífice de toda esta historia, entonces nos tenía pues los mejores balones que evitaban que la humedad entrase en ellos, con lo cual eran un poquito más livianos, las primeras botas que tenían la lengüeta por fuera para que al golpear pues los cordones no evitaran que fuera la pelota donde tú querías, o sea, en ese aspecto nos trataban fenomenal. Y después ya como cargo deportivo, pues entrenábamos en las instalaciones del Deportivo de La Coruña. ¿Qué pasa? Que en aquel momento el Deportivo de La Coruña tampoco tenía grandes instalaciones, pero bueno, en ese momento sí se nos dejaba entrenar con la gente que estábamos allí. Y nuestro entrenador fueron dos, en toda la historia, en casi 20 años de cargo deportivo fueron dos, y los dos maravillosos, pero también te tengo que decir, eran más personas, más buenas personas, más padres, más hermanos mayores, más que a lo mejor que entrenadores propiamente dichos, porque no estaban preparados para eso. Bueno, Bueno, sobre todo, Carmen, pues que jugaste un poquito antes que Liz y que Pili. Viviste una época más oscura, digamos. ¿Qué es la sección femenina?
todavía en la dictadura. Suena muy mal, ¿eh? La selección femenina era el grupo, digamos, femenino del franquismo, los que hicieron que yo tuviera que hacer tartas para poder sacarme el carnet de conducir, pero en lo que respecta a lo del fútbol, vamos, nosotras, como decía la compañera Liz, no éramos conscientes, ¿no?, del poder. Entonces, hay una anécdota muy potente que es que en el año 71, en el primer partido internacional que se jugó en la condomina de Murcia, entre España y Portugal, con la condomina llena, la sección femenina dijo que el partido no se jugaba. El delegado del gobierno, con muy buen criterio, dijo: plantearos lo que puede significar que tengamos que desalojar un campo donde la gente ha pagado una entrada. Y al final se hicieron el ánimo de que se jugase el partido, pero, por ejemplo, al árbitro que era federado no le dejaron jugar o sea, arbitrar con el uniforme de la federación, tuvo que arbitrar en chándal, pero nosotras éramos absolutamente ignorantes de todo lo que se estaba moviendo alrededor. Nosotros estábamos con la idea de jugar, con la idea de oír el himno, con la idea de jugar lo mejor que podíamos y éramos de verdad muy ajenas a todas estas cosas. Muy bien. ¿Qué sentisteis cuando debutasteis con la selección española? Pili, mismamente. Se ha quedado otra vez congelada la imagen. Liz, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso tuve además la suerte. Significó debutar con la selección gallega. Nada, que yo precisamente con la selección gallega puedo decir lo que significa un debut con la selección gallega, tanto como jugadora como después más adelante como entrenadora, pero yo mismamente la selección española no llegué a debutar, eso quedaba para Liz, que eran para Ima, para gente que eran muy superiores a mí. No, que va. Esos son momentos como todo, o sea, es un entrenador del momento y tantas circunstancias que se saben en el deporte. Digo que nosotros tuvimos la suerte de vivir el estreno de la selección ya con todas las luces, ¿no? Cosa que no le pasó a la generación de Carmen y que seguramente es una de las penas, porque la palabra clandestinidad o oscuridad y todo esto no puede haber algo peor cuando tú además lo hacías con todo el orgullo y a la luz del día, con luz taquígrafos, con lo cual me parece una pena esa historia, esa parte de la historia de la selección. En nuestro caso íbamos muy arropadas porque éramos varias jugadoras del Carbo, que en aquel momento era el mejor equipo de España, no sé si ahora mismo superado por el Fútbol Club Barcelona, me refiero a Palmares. En aquel momento los 4 campeonatos de España consecutivos y el primer campeonato oficioso, que fueron 5, hacían que el Carbo fuera el equipo del momento. Entonces, como íbamos bastantes compañeras, pues la verdad es que fue un lujazo. Desde luego era otra división, si en el Carbo jugábamos en tercera división, llegamos a la selección, aquí todo era de primera, en todo material, campos, el trato humano, evidentemente no, aunque fue buenísimo. Pero fue maravilloso, la verdad es que aquel estreno con la selección también contra Portugal, curiosamente, fue fantástico, claro. Sí, además yo lo viví, pero como espectador. En tu caso, Carmen, cubalita. Sí. Sí, cada día me gusta más oírlo. La verdad es que me pusieron cubalita porque pensaron que con mi aspecto me parecía cubala y que iba a ser extremo, pero lo hacía fatal y cuando acabó un entrenamiento me puse a jugar con unas compañeras de medio broma en la portería y empecé a parar balones y entonces me quedé con el nombre de extremo, pero me pusieron en la portería, ya ahí me quedé. Bueno, ahí quiero discrepar un poco, porque no lo harías tan mal cuando eras titular en la selección española. Sí, pero de portera, ya lo de extremo se olvidó, jugada de portera, sí. Tiene muchísimo mérito, porque yo creo que las grandes damnificadas del fútbol femenino hasta ahora mismo han sido las porteras. Yo creo que han sido las grandes, pues no entendidas. Y hay que tener en cuenta que
el campo de fútbol, las dimensiones de los campos de fútbol. Eso es una opinión que tengo yo, ¿eh? He hablado con otras exjugadoras que no están de acuerdo. Yo creo que las dimensiones de los campos de fútbol están determinadas para los hombres. Entonces, una portería con la altura media de una mujer y todas estas circunstancias físicas, realmente es un habitáculo muy grande. Quizás habría que estudiarlo para que se, bueno, amoldase más a las condiciones de una mujer y que entonces esos goles que parece que los para cualquiera, ¿verdad? Pues no los para cualquiera con las condiciones que tiene cada uno. Seguramente si a los grandes porteros de hoy en día les pones una portería de 4 metros por 3, pues vamos a ver entonces si es capaz de llegar a la escuadra y hacer unas paraditas de esas que dejan alucinado a medio mundo. Es una opinión que tengo yo, ¿no, Juanita? Tú sabes más de eso que yo. Nada, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo medía unos 60, llegaba al larguero y ahora yo creo que te puedo decir cómo eran los 7 metros de ancho que yo daba 10 pasos para saber dónde estaba en el medio y yo reivindico que sí, que la portería tiene que ser así. De hecho... quiero decir, yo nunca me planteé que la portería era muy grande, fíjate en la época en la que era, y si ahora ves grandes porteras, desde Sandra Paños, Lola, Endler, que juega esta tarde con el PSG en la Copa de Champions femenina, o porteras como Hop Solo, es que hay porteras impresionantes. ¿Qué pasa? Que yo en este momento, pues en aquel momento, digamos que mi estatura es pequeña para lo que es un portero, pero yo medía unos 60 y el portero del Valencia que ganó la Liga en el año 71 medía unos 71. Quiero decir, hay grandes porteras y yo reivindico que la portería, quisiera que vierais esta tarde a Endler. Ayer la portera del Atlético de Madrid estuvo grandísima contra el Barcelona. Yo me quedo con las dimensiones, compañera. Yo ahí ya te digo discrepo porque creo que las cosas hay que hacerlas en adaptación a cada uno y entonces sí, es verdad que hay unas porteras magníficas, como no, pero imagínate si en vez de medir unos 60 como mides tú, mides 1,80 y tienes una envergadura de brazos de 2,50 metros, evidentemente va a ser más sencillo. No digo que no lo podamos hacer, pero yo abogo también por el fútbol espectáculo. Y siempre me parece que las cosas acomodadas a uno pueden dar más espectáculo que no acomodadas. Pero bueno, sin desmerecer lo más mínimo a ninguna de las porteras, ni de antes, ni del medio, ni de ahora. Pero piensa, por ejemplo, que todas las porteras internacionales que hay ahora, la que menos mide 1,75 m. Quiero decir, hablo de las porteras grandes de ahora, de las que hay muchísimas, y te vas y miras y son mujeres de 1,75 la mayoría. Sí, bueno, pero 1,75 para un hombre es una altura pequeña, o sea, ahora los hombres están en 1,80, 1,87, o sea, imagínate. Para mí siempre estamos jugando en peores condiciones, solo me refiero a eso. Más o menos al hilo de... Perdona. Comenta. Yo concuerdo con Liz, que creo que debían adaptar las instalaciones deportivas a nosotros, a las mujeres, porque físicamente no somos igual que los hombres, y lo tengo hablado con ella muchas veces, incluso en una cancha de baloncesto. Si la canasta estuviera un poquitín más baja, seguro que haríamos mates igual que los hombres. Y a estas, no sé, yo ahí sí que le doy la razón a Liz. A lo mejor soy de las pocas que también le doy la razón, pero yo creo que sí, que a lo mejor las instalaciones deportivas las debían adaptar al físico de las mujeres. ¿Y qué necesita el fútbol femenino actual? Visibilidad, más visibilidad. ¿Consideráis, por ejemplo, pues la televisión clave para ello? Quizás las instalaciones. Es un cómputo de cosas, entre las que está, por supuesto, la televisión, por supuesto está el convenio colectivo que pueda amparar todas estas cuestiones, está la profesionalidad, que no la dudo, pero todavía más vamos a intentar hacer más profesional el fútbol femenino y lo que rodea al fútbol femenino. Y después está la parte social, que es muy importante o más, que es el respeto, el que la gente vea fútbol femenino con ojos de fútbol femenino,
que disfrute con el fútbol femenino. Por eso tiene que ser, además de bueno, espectacular y que la gente disfrute. Y después está que el fútbol femenino entre en el corazón de los aficionados. Cuando el Deportivo masculino pierde, en La Coruña, media ciudad o la ciudad entera está triste. Pues cuando el Deportivo Abanca femenino pierda, la ciudad de La Coruña tenía que estar triste. En el momento en el que entremos en eso, en los corazones de las personas, que ya hay muchas, pero más, será cuando el fútbol femenino de verdad esté en su momento más importante para seguir creciendo todavía más. Si me permitís, en mi opinión, yo pienso que hay un antes y un después del Mundial del año pasado. El Mundial masculino último convocó a 11 millones de espectadores en el mundo, y la final femenina entre Estados Unidos y ahora que se llama los Países Bajos, que conocíamos como Holanda, tuvo 14 millones de espectadores. Hay un antes y un después, porque además la FIFA está haciendo muchísima presión para que haya fútbol femenino porque es rentable. Entonces, por ejemplo, ahora se está jugando en el País Vasco la final de la Champions femenina y la está retransmitiendo Gol. Y entonces yo creo que las personas que nos gusta el fútbol femenino, tenemos que enchufar la tele cuando está jugando el fútbol femenino, tenemos que enchufar la tele cuando hay un partido de la Liga Iberdrola, tenemos que acudir a los campos y cuando podamos, con el puñetero virus, podamos acudir, porque eso es lo fundamental. Entonces, no se puede comparar a nivel de espectadores lo que está generando el fútbol femenino de lo que está generando el masculino. Sé que Estados Unidos no es un buen ejemplo porque el fútbol masculino no es muy potente, pero la final que ha habido ahora en la Challenge Cup en Estados Unidos, porque no han podido tener liga, la han visto 5 veces más espectadores que la final de la MLS, que es la masculina. Y ese es el camino. Y el camino es que lo veamos. A mí me llena el corazón cuando voy a ver un partido de Valencia en el campo femenino o en el Levante y veo la cantidad de nenas con su coleta recogiendo balones, que cuando te das cuenta están haciendo toques y ves lo bien que lo hacen. Y pienso que tenemos que consumir fútbol femenino, sobre todo en los medios, para que sigamos hacia adelante. Como decía la compañera, el convenio que pasó por el Boletín Oficial del Estado todavía esta semana pasada, una mujer que se dedique al fútbol de modo profesional no puede estar entrenando, jugando al fútbol y luego ocuparse, por ejemplo, de otro trabajo, de otro estudio, de otras actividades tenemos que ser profesionales y hay que apoyar también en el aspecto que es muy importante porque somos mujeres, ya no es el caso nuestro, pero que en la edad, por ejemplo, de poder ser madres es el momento de mayor auge a nivel deportivo, qué tipo de ayudas para poder tener un hijo, para poder hacer una vida familiar, porque eso es complicado. Claro, hay personas que tienen muchas ayudas, pero estamos en la edad sobre todo de que, claro, por ejemplo, el tener hijos es algo que la decisión de poder tener un hijo te puede hacer perder, digamos, la trayectoria deportiva siendo mujer y jugando al fútbol, a cualquier deporte, pero en el fútbol, desde luego. Desde luego tiene que evolucionar mucho el fútbol femenino todavía y seguro que lo hará. Pero hubo personas que plantaron el germen, la semilla, para que por lo menos llegue de momento al punto donde estamos. ¿Nos podéis contar sobre esas personas? Liz, por ejemplo. En nuestro caso, en el caso del Carbo y del fútbol gallego por extensión, José Mañana es la gran persona que hizo todo esto. Él fue el que en el Colegio Carbo cogió la ilusión de 4 o 5 alumnas en aquel momento para hacer el equipo y él fue el que nos llevó pues, por toda esta senda
que después también hubo otro entrenador que se llamaba Tinocho, pero entre los dos, pero sobre todo por el primero, fue el que nos dio todo lo que pudo, y ir a entrenar aquellos domingos por la mañana, ver a Pili a los Mayos, que es donde vivimos además ahora tanto Pili como yo, ir a jugar aquí a los campos, entrenar, que nos dieran la ropa, bueno, hacernos sentir futbolistas. Donde entrenaba el Carbo, los vestuarios eran un gimnasio que había que bajar unas escaleras. Cada vez que se bajaban aquellas escaleras, aquello era lo más bonito del mundo, saber que ibas a entrenar, porque en aquel momento no había ni partidos, pero ir a entrenar fútbol, o sea, ver que había otras personas como tú, otras mujeres que jugaban al fútbol, aquello fue, yo creo, que el descubrimiento de nuestra vida. Y después, sobre todo, digo, en el caso del fútbol del noroeste, José Mañana fue el gran artífice, el gran padre de todas, y el gran, la persona a la que habría que rendirle el máximo de los homenajes. Carmen. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Ay, perdón. Nada. Que totalmente de acuerdo con Liz. José Mañana fue el alma mater aquí en Coruña, y gracias a él existió el Carbo, y gracias a él ahora mismo sigue habiendo continuidad en el fútbol femenino. Además, es una persona que sigue súper implicada con nosotros. Yo lo veo por los campos de fútbol, sea viendo a las chicas del Depor, a las del Vitoria, en otras categorías. Está súper implicado, y yo de verdad creo que no solamente aquí en nuestra ciudad, yo creo que José Mañana merecía un reconocimiento a nivel nacional, pero tremendo, porque fue el alma mater aquí en Coruña, y creo que en aquella época, incluso podría decir en toda España, lo que este hombre luchó para que nosotros estuviéramos en competición. Por parte nuestra, yo creo que hay un antes y un después de que el señor Casto Seijo hablara con Fernando Martínez Colomer, que era el dueño de unos grandes almacenes en Valencia, cuyas siglas eran Marcol. Ellos tenían un equipo de balonmano en División de Honor en esa época, y el Casto Seijo negoció con ellos, y entramos en su sección deportiva de Marcol, lo que significaba equipajes, significaba botas, significaba ayudas para desplazarnos. Luego tuvimos el entrenador que os digo, Piqueras, que nos mal bien trató para que pudiéramos conseguir ser el equipo que fuimos. Eso por un lado. Y luego, ya más a nivel global, a mí me gustaría reivindicar la figura de Rafa Muga, que fue el primero. De hecho, se cumple 50 años del primer partido femenino el 8 de diciembre. Lo que después fue el Olímpico de Villaverde, él gestionó que jugáramos partidos internacionales, y durante 50 años ha peleado para que la Federación Española de Fútbol reconociera nuestro trabajo con la selección y que se nos reivindicara. Luego quería comentar también que en el año 2014 Carlos Troncoso hizo un documental, porque las chicas de Andalucía le pidieron que hiciera un documental para no ser olvidadas, y hizo el documental Algo más que una pasión, en el que lo que empezó muy poco a poco terminó con entrevistas de Pía, la gran entrenadora ganadora de mundiales, con nuestro seleccionador del Bosque. Un gran documental, se llama Algo más que una pasión, está en Filmin, y creo que lo tendrían que pasar por todas las escuelas deportivas, porque él nos sacó realmente a la luz. Y luego quisiera añadir que, aparte del presidente de la Federación, Rubiales, las gracias a Iñaki Miqueo, que era el director del fútbol femenino, que hizo un homenaje de pioneras en noviembre del año pasado, que nos permitió a las antiguas pioneras estar con la selección absoluta, con la sub-20 en el mismo local, y con las jugadoras que habían conseguido 50 internacionalidades. Fue realmente emotivo, se llamó Somos por Vosotras, y fue súper emocionante. Para que veáis lo que son las cosas, en la reunión de Madrid de Somos por Vosotras, delante de mí estaba sentado el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar,
que iba a hacer unas o 2 semanas después un homenaje a las pioneras del fútbol femenino valenciano en la Plaza de Toros con la presencia de Rubiales, y él no sabía de nuestra existencia. De hecho, a última hora fue fenomenal porque nos hablamos con él y también nosotras acudimos al evento, pero realmente es eso, que estamos saliendo a la luz, y personas como Iñaki Miqueo, como Rafa Muga sobre todo, que no se iba a morir sin que se nos reconociera, y Carlos Troncoso con el documental. Yo creo que son figuras muy básicas. Yo quisiera decir también que al final siempre soy como decía Liz, ¿no? La cara que siempre habla, pero detrás de mi trabajo como futbolista había un equipazo brutal, era bueno en todas las líneas, tenía jugadoras que hoy, bien preparadas físicamente, podrían jugar en cualquier equipo de élite. Por ejemplo, nosotras teníamos una delantero centro, Paqui Cruz, que yo todavía, el otro día estaba con Virginia Puñat viendo un partido del Levante, y Virginia, que era compañera nuestra, y Virginia me decía: Carmen, con tantos partidos de fútbol que vemos, no vemos a nadie rematar como Cruz, ¿no? Y ya os digo, era un equipazo, no era el momento, o quizás sí que lo era, ¿no? Pero era un equipazo. Philip, Deciros también que nosotros también se hizo aquí un documental sobre el Carbo. Lo hizo, hay una persona aquí en Galicia, Carlos Castro, que es el director de la revista del fútbol femenino. Es una persona que está haciendo muchísimo, un historiador del fútbol femenino, y hace un trabajo impecable. Y aquí también se hizo un documental que tuvo mucho éxito. De hecho, la presentación fue aquí en un teatro en Coruña. Se nos reconoció también en ser pioneras y decidir, como dice Cubalita. Yo sigo diciendo que nosotros aquí en el Carbo, las jugadoras que había en esa época, Liz, Inma, Encarna, Carmencita, son jugadoras que no tendrían absolutamente nada que envidiarle a las jugadoras actuales. Incluso yo creo que con un trabajo físico en condiciones que antes no lo teníamos, superarían con creces a cualquiera de estas jugadoras que ahora mismo estamos alabando. Y vencisteis a un equipo masculino. ¿Qué sentisteis, Liz? Pues mira, la verdad, esa es una historia que sale, cuando se habla del Carbo, se habla siempre de esta historia, pero yo no sé, Pili, cómo la recuerda. Yo la recuerdo como una historia más. Yo recuerdo lo mal que les sentara a ellos. Sí, le sentó mal, pues por lo que, pues lógicamente, ponte en situación, no hace 40 años o 30, ponte en situación ahora. Pero sí, bueno, jugábamos bastantes partidos que nuestro entrenador iba buscando, pues para cambiar de... Bueno, es que no había tampoco rivales con los que entrenar aquí, entonces había que buscarse la vida. Pero bueno, aquello pasó un poco a la leyenda, pero yo quiero no darle demasiada importancia. O sea, aquella fue una cosa puntual, el equipo realmente era un equipazo, como decía Cubalita en su equipo, en el nuestro éramos un equipo de la portería del 1 al 11 o del 1 al 15, maravilloso, muy bien compenetrado, con una capacidad de sufrimiento brutal, porque es que, y con una personalidad tenía aquel equipo brutal, que pasase lo que pasase en las circunstancias en las que nos encontrásemos, teníamos la seguridad de que ese partido lo íbamos a ganar. Y así era la grandeza del Carbo, que yo creo, repito, que era una cosa que he estado también como Pili muy vinculada con el fútbol femenino a lo largo de este tiempo, no tanto como ella, porque ella ha sido seleccionadora, pero sí viendo mucho y hablando, esa fuerza que tenía, que era un ciclón, una personalidad que tenía ese equipo, era el que realmente te llevaba todo. Y jugando aquel partido con los chicos, pues nosotros íbamos a hacer lo que nos gustaba. Y en ese momento se ganó. ¿Cómo se pudo perder? La circunstancia no creo que fuera esa, aunque eso haya pasado a la historia. No me gusta ese capítulo que nos lo repitan constantemente, porque tampoco creo que haya significado nada. Nada más que de que realmente éramos un gran equipo, que estábamos muy, muy compenetradas, con una fortaleza mental tremenda y con muy buen fútbol. Hablando pero de malos Perdón, a lo mejor Pili tiene más recuerdo de esta historia. No, estoy de acuerdo. Yo el recuerdo... Sí. No, adelante. Ya, yo nada más que añadir a lo que dijo Liz.